Entonces leemos la palabra del Señor en San Mateo capítulo 3 del verso 1 en adelante, que a la letra dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Sigan ustedes. Y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad sus sendas. Igual estaba vestido de velo de carmelo, y tenía un cinto de cuero alrededor de su cinturón, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y era bautizado por él en el Jordán, confesando su pecado. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vuestro mismo, de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también hay esta puesta alrededor del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano. Y echará fuera, traerá trigo en el granero, y llevará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados. Bien, hermanos, entonces quiero tomar algo de este tema que se habló aquí en San Mateo capítulo 3 para hablar acerca del bautizo. La importancia del bautizo. La importancia de que nosotros nos bauticemos. ¿Por qué? Ya que hay tantas organizaciones que no le dan importancia al bautizo, porque uno escucha que ellos dicen: no, solamente creer y ya. ¿Sí? Entonces se ha puesto el bautismo de las personas como en un segundo plano, como si no tuviera importancia. Y resulta que yo le veo toda la importancia al bautizo, porque cuando una persona se bautice es dar un paso de obediencia, es un paso de acercamiento más a Dios, es un paso de responsabilidad, es un paso de compromiso con Dios, es una forma de demostrarle a Dios que usted realmente quiere ser salvo. Es una forma de demostrarle a Dios con hechos que usted quiere pertenecer al cuerpo de Cristo. Mientras tanto, no. Lo demás son palabras solamente, como cuando alguien le dice a una mujer: te quiero mucho, pero no le dice: te quiero qué, te quiero cómo o qué, nada. Te quiero mucho, porque te quiero puede ser que te quiero bien lejos, ¿sí? Te quiero embromar, dicen en Venezuela. Entonces, el te quiero, por eso casi ninguna mujer lo acepta. Oye, te quiero, no. Mi perro también me quiere. Los perros lo quieren a uno, no. Y lo extrañan, y los gatos y todo eso.
Pero ¿qué espera una mujer de un hombre? Que le diga, de su esposo, por supuesto, que le diga, te amo. Eso ya es diferente. ¿Ah? Porque un te quiero cualquiera. Se lo dice un político a otro político. Yo lo quiero, presidente. Sí. Pero te amo, y eso es lo que algunos tienen que pensar cuando lo pronuncien. Esa es una palabra poderosa, amén. Tan poderosa que la Biblia dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios amó, no es que quiso al mundo, lo amó. Y es que una cosa es el que quiere y otra cosa es el que ama. El que quiere pero no lo hace, quiere pero no puede, quiere pero no le queda tiempo. El que ama saca el tiempo. El que ama hace el esfuerzo. Amén. Porque ama. Y hay una felicidad en eso que hace, porque lo hace con amor. Y lo que se hace con amor siempre queda bien hecho. Bien hecho. Un sancocho, bien hecho. Dice uno cuando lo prueba, uy, qué delicia, esto lo hicieron con amor. ¿Lo hicieron con qué? Cualquier trabajo que usted haga, cuando usted lo hace con amor, sale bien hecho. Así salga usted herido o sufriendo. Pues esa como introducción a lo que le digo que va a pasar aquí en el río Jordán, porque hay un hombre predicador allí llamado Juan el Bautista. El pasaje comienza con el verso 1, donde habla de quién era. O sea, el escritor del libro, San Mateo, está identificando quién es Juan, porque hay dos Juanes ahí. Uno es el escritor del libro Juan, que nada tiene que ver con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es el hombre, nace allá en el antiguo pacto, es hijo de un sacerdote llamado Zacarías y de una mujer llamada Elizabeth, que era estéril. Y de ahí nace ese muchacho llamado Juan. Ese es un milagro de Dios, ese Juan. Pero lo dice la Biblia, quién era en sí Juan, y lo vamos a mirar. El verso 3 dice, pues hablando de Juan, es aquel de quien habló el profeta Isaías. Eso está, aquí no está la cita, pero usted la puede buscar después. Está en Isaías 40, donde dice, mire, en Isaías 40, creo que es el verso 3, pues es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad camino. Pero en el antiguo pacto dice camino a Jehová. Entonces, cuando usted escucha la profecía en Isaías 40 y luego la ve aquí explicada por el escritor de Mateo, que se cree que es nada más ni nada menos que uno que era publicano y está escribiendo este libro, y se cree que lo escribe para los judíos, pues los judíos iban a entender a qué se refería él cuando dijo esto en verso 3. O sea, ese Juan, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad camino. ¿Cómo dice Isaías? A Jehová. Prepárenle el camino a Jehová. Pero aquí fue cambiada a el Señor. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué? El único que llamaba Señor era. Porque el Nuevo Testamento fue traducido del griego. Y al traducirlo del griego, entonces quitan la palabra Jehová y le ponen Señor. La palabra Señor no es menos poderosa que Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es la traducción del nombre, pero no es el nombre de Dios en sí. Es una traducción. Pero cuando se dice Señor con S mayúscula, El grande. es una palabra que, ¿sabe qué significa? El Kyrios, el gran Kyrios, el eterno. Y los hebreos solamente se la decían a Dios, a uno solo. Porque recuerde que los hebreos son un pueblo monoteísta, digan monoteísta. Digo para que se le grabe. Monoteísta es la gente que cree en un solo Dios. La Biblia toda es monoteísta, habla siempre de un solo Dios. Usted me va a decir, pero habla de Padre, Hijo y Espíritu. Sí, pero ese título Padre, Hijo y Espíritu Santo está hablando siempre de un solo Dios, no de tres dioses. Amén.
Pero ese no es el tema. Voy a avanzar hacia tocar la parte que tiene que ver con el bautismo. Entonces el escritor gasta tiempo ahí diciendo, mire, este es del que dice el profeta Isaías, del que el profetizó Isaías, dijo, es la voz del que clama en el desierto. La voz era ¿quién? Juan el Bautista. Juan es la voz del que clama en el desierto. Entonces, esa voz decía, preparad camino a Jehová, porque se iba a aparecer. ¿Qué significado tenía? Resultaba que cuando un rey o un emperador iba a ir a una ciudad o a un país, siempre enviaba a alguien adelante a preparar el camino. A ese le llamaban el precursor. Preparaba el camino y anunciaba, va a venir un rey, va a venir alguien acá, hay que prepararse para recibirlo, porque es una persona importante. Pues ese era el trabajo de Juan, prepararle el camino al rey que venía. Dele gloria a Dios. Ya saben quién era ese rey que venía. Jesús de Nazaret. Entonces él viene a preparar camino, pero él no lo conoce, no sabe quién es. Pero a él le habían dado una señal. Amén. A él le habían dicho, si quiere, lea conmigo. El verso 4 nombra las características del profeta Juan. Ese vestido que tenía, ¿no? Pelo de camello. Traía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Su comida era qué? Langosta. No comía cualquier cosa. Y miel. Vaya, pida un plato de langosta ahora, a ver cuánto le cuesta. ¿Ah? Pero parece ser que la langosta que él comía era los grillos esos que se comían exactamente. Era la langosta que devoraba los cultivos. Le quitaba las paticas, la cabeza y las alas y venga para acá. Ok. Y mire cómo comía, las endulzaba un poquitito. Venga para acá. Asaditas quizá, la brasa. Eso es pura proteína. Entonces, era un profeta raro. Cuando lo veían, de pronto era mechudo. Ellos no les cortaban el cabello. Me imagino que no tenían una peinadora para andar con ella por ahí. ¿Cómo parecía el profeta? De pronto lo despreciaban y todo. Pero él traía un mensaje poderoso. Venía hablando de un rey que iba a venir al planeta. Gloria al Señor. La gente entonces, al escuchar eso, venían a bautizarse. Y él no les decía, los felicito por tomar esa decisión. ¿Cómo les decía? Arrepentidos. Generación de víboras. Mire la predicación de él, hermano. Y la gente iba así. Ay, Señor. Hoy le decimos, ay, lo felicito y le damos un abrazo. Casi le damos un pico a la persona por bautizar. Hasta un premio le alistamos. Pero no, Juan le decía, generación de víboras, vienen a bautizarse. Ya. ¿Sí ve la predicación de él? Era muy diferente, ¿cierto? Entonces, decía que venían y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, el verso 7. ¿Quién les enseñó a huir? Y les decía el verso 8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis dentro de vuestros corazones, porque ellos pensaban, porque tenían un padre llamado ¿qué? Abraham. Y no, Abraham tenemos por padre. Digo, porque no crean que por el hecho de que ustedes se digan hijos de Abraham, que Dios se va a varar por hijos, amén. Digo, porque él puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras, o sea, porque es el creador, amén. Dice, y yo a la verdad los voy a bautizar a ustedes en agua, pero ojo, él, el que viene, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora, yo aquí quiero detenerme un momento, porque esto aquí él da a entender en ese texto, en el verso 11, que para pasar al bautismo de fuego del Espíritu, que significa la llenura del Espíritu, hay que pasar primero por el bautismo en agua. Y ahí la importancia que no ven los que ya hacen el bautismo en agua. Y es por eso que no encuentra gente con otra unción, una unción muy diferente. Supuestamente debería ser la del Espíritu Santo, porque ellos van al culto y se sacuden y brincan y hacen así, y hacen cosas así. Y uno dice, ¿eso será el Espíritu de Dios?
Y uno dice, hay que mirar el fruto, ¿cierto? ¿El fruto cuál es? Dice que el fruto del Espíritu es primeramente amor, y entre ellos se odian. Perdone, yo estoy siendo franco. Entre ellos se tienen bronca. Ay, no, es que la hermanita no me cae bien, o ese tipo no. Entonces están así, pero cuando lo ves se les va la bendición y vuelven. Como un show. Yo he observado, yo observo. Hermano, el resultado para una persona que ha recibido el Espíritu Santo es que ama. Dice, pero es pastor, no me la ponga tan difícil, es que ese fulano me hizo un daño a mí, o esa fulana me hizo un daño a mí. Bueno, el fruto del Espíritu, usted lo primero que tiene que hacer es perdonar. Porque cuando uno llega a los pies del Señor, es porque Dios lo perdonó. Uno busca el perdón de Dios, ¿sí o no? ¿Y qué dice el Padre nuestro? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros no perdonamos. ¿Cómo dice? O sea que hay que perdonar para poder que el Señor nos perdone a nosotros. Pero nosotros muy orondos queremos que Dios nos perdone, pero si le guardamos rencor al otro. No, pues qué mantequilla, dicen por allá en un país de Sudamérica. Fácil, ¿sí? Perdonando, pero no mirando. Sí. Hermano, tienes que perdonar si quieres que Dios te perdone. Eso lo dice la oración más poderosa, la oración más grande que existe, que es el Padre Nuestro, dicha por Jesús y enseñada por Él. Que si no perdonamos nosotros las ofensas, dice, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces mire, hay que pasar por ahí, por el perdón, para poder adquirir el perdón de Dios. Amén. Y ahí es donde muchos están pegados, muy felices. Ay, Dios me perdonó, pero ven al otro y se les vuelve el hígado. Ahí lo vi, y mírelo como canta, y mírelo como habla, y mírela como dice. Ella no sabe lo que me causa cuando la veo. Que el Señor nos ayude, amén. No hay amén, no hay amén. No, ahí no hay amén, porque es que donde arde, si acaso hay un ay. Eso no pasa aquí. No, es claro que aquí no es. Eso es en otro país. Eso es lo bueno, que ustedes tengan un pastor de otro país. Porque él siempre que habla está hablando del otro país. Es del otro país. Contando anécdotas. Cuando va para otro país, Entonces es del otro país. Ok, mis hermanos. De todas maneras, yo quiero que miremos hoy la importancia que se le da aquí al bautizo. En vista de que dice Juan, yo los bautizo a ustedes con agua, está bien, pero tienen que esperar el que viene detrás de mí. Él es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y él tiene su aventador en la mano. Y miren lo que va a hacer. limpiará. Amén. Dice que limpiará la era. Amén. Amén. Mire que Juan ni siquiera se consideraba digno de desatar los cordones del calzado de él. Y yo me puedo mostrar, pero no, ni siquiera soy digno. Juan tenía una referencia bonita de él, ¿no? Gloria al Señor. Qué grande era, qué grande es Él. Y por eso esa canción, cuán grande es Él. Cuando uno alcanza a comprender la grandeza de Dios, se queda pequeño con esa canción. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Y finaliza con el coro. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Eso es lo que demostraba Juan, mostrando cuán grande era Él, que Él ni siquiera era digno de desatar encorvado el calzado de su pie. Gloria al Señor. Dice que su aventador está en su mano, limpiará la era, recogerá el trigo en el granero y quemará en fuego que nunca se apaga. Gloria al Señor. Entonces Jesús vino de Galilea. En ese momento que Él les está diciendo eso a ellos, les está contando cuando aparece la figura poderosa de ese humilde carpintero, caminando hacia allá en la fila de los que se van a bautizar. Y Él lo alcanza a divisar
Cuando lo ve, se queda sorprendido y dice: Jesús. No lo conocía, hermano. No lo había visto jamás. Y eran primos hermanos. Primos hermanitos. ¿Sabe que cuando la bienaventurada Virgen María recibió del arcángel Gabriel que ella iba a concebir en su vientre al Salvador del mundo, dice que al 6º mes ella se fue a visitar a la prima Elizabeth? Mayor por 6 meses. Y allá pasó algo tremendo, que es que cuando María saluda a Elizabeth, hola prima, Dios te bendiga prima, o yo no sé cómo saludaba. Es decir, prima, ¿cómo estás? Chama. Y listo. Entonces pasa algo en el vientre de Elizabeth, se sacude ese bebé que está ahí. Dice que saltó de alegría cuando escuchó la voz de María. No por la voz de María, era por lo que tenía María dentro, amén. Porque María tenía el Salvador del mundo ahí, y el bebé que estaba allá en la otra siente el poder y dice: aleluya, esa energía, y se sacude cuando lo siente. Dice que recibió el Espíritu Santo desde ahí. Desde ahí él fue ungido con el Espíritu Santo en el vientre por la sola presencia de una pequeña semillita que estaba en el vientre de María. Porque él era el que iba a ser el mensajero a los 30 años de Jesús. El otro iba a estar predicando, anunciando y diciendo a la gente: arrepiéntanse porque viene uno que él va a cambiar todo, va a haber un antes y un después de él. Y por eso es que en todo libro usted encontrará antes de Cristo y después de Cristo. Dele gloria a Dios, hermano, usted es grande. Cuando uno comienza a dimensionar, de verdad, poderoso, amén. Entonces, es historia, pero si no conocemos la historia, no alcanzamos a comprender tantas cosas. Entonces, dice que Juan se le oponía, diciendo: no, Jesús, antes, ¿cómo? No, yo te he dado tú eres muy grande para yo bautizarte. No, antes yo necesito que tú me bautices a mí. Eso dice el verso 14, ¿no? Yo necesito que tú me bautices, Jesús. Y ¿Tú vienes a mí? Y tú vienes a mí, que yo te bautice. No soy insignificante para bautizar al Eterno, al Rey de la Gloria, al dueño. No. Y él le dice: pero deja ahora, deja, cálmate, igual. Bautízame, cumplamos. Eso ya está establecido, ya está escrito, ya tienes que hacerlo. Entonces él va descendiendo al agua. Y mire lo que dice el texto. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma sobre él. Esa fue la señal que le dijeron a Juan. En medio de sus oraciones, Juan quizá en el desierto hablaba: Dios, tú me enviaste a cumplir esta misión, pero yo no sé qué es lo que voy a hacer. Tienes que preparar a la gente, tienes que predicarle que se arrepientan, tienes que decirles que se preparen porque viene el Salvador. Amén. Pero yo, ¿qué les voy a decir? No, diles eso. Y yo, ¿cómo hago? Tú lo vas a bautizar. Yo sí. Tú lo vas a conocer. Te va a llegar allí. Pero yo, ¿cómo lo voy a conocer de tanta gente barbada? No. Para que sepas cuál es. Sobre quien vieres, se la señal, descender el Espíritu Santo como paloma. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces, mire una cosa. Aquí vamos a confrontar a los que dicen que el bautismo no es importante. Si el bautismo no fuera importante, Cristo no se hubiera bautizado. ¿Por qué? Porque Él es... ¿Usted cree que Él necesitaba bautismo? No. Si es Dios manifestado en carne, ¿para qué se va a bautizar? Y menos que lo bautice un hombre. Si Él es Dios, amén. Para que usted vea la importancia. Y Dios delega esa importancia en un hombre insignificante, un ser humano, para que cumpla ese propósito de Dios con una persona que va a recibir una unción después del bautizo. Porque aquí muestra que es después del bautizo que se recibe la unción verdadera. Porque mire, y Jesús después, no dice antes de, sino ¿cómo? Después que fue bautizado, subió luego del agua. Y en ese momento que él sube del agua,
he aquí los cielos le fueron abiertos. Yo he entendido que esto es una señal para nosotros. Amén. Que después del bautizo, los cielos se van a abrir. Amén. Usted, por ahora, mientras no se bautiza, usted tiene el cielo cerrado, hermano. No hay nada abierto. Y usted va a decir, ¿por qué? ¿Por qué a Jesús? Bueno, Él nos está dando una enseñanza, ¿no? Amén. Todo lo que Él hace es un ejemplo para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo veo un ejemplo ahí. Ese ejemplo. Los cielos para ti se van a abrir después del bautizo. Debes creerlo desde ahora. No que te bautices y sales de ahí, yo no veo nada abierto, el pastor se equivocó. No funciona así. Es en el mundo espiritual. Amén. Tú no lo vas a ver, lo vas a sentir. Amén. Si lo crees. Amén. Solamente si lo crees. Porque si no lo crees no va a pasar nada. Tienes que creer. Esto es de fe. Es una vida de fe. Es un camino de fe. Amén. Y al que cree, todo. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto es todo? Todo. Todo. Es un absoluto. Al que cree. Entonces, es cuestión de creerlo. Miren lo que dice aquí. Él después que fue bautizado subió el agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y ahí viene la voz. Y hubo una voz de los cielos. Esa voz decía: este es mi Hijo amado, en quien, porque está posicionado ya en él, en quien se mete en él. Y por eso es que Cristo, por donde quiera que anduvo, él decía: el Padre que mora en mí, él hace las obras. Y cuando usted analiza quién era el que moraba en él, usted tiene que darse cuenta quién era, el que se metió allá en el Jordán. Y ese que se metió en el Jordán es el mismo que en la cruz se sale. Y ahí viene la respuesta a esa pregunta que hacen algunos. Si él fuera el mismo Dios, ¿por qué dijo: Padre, por qué me has desamparado? Claro, lo que entró en el Jordán tiene que salir en la cruz, por una razón muy sencilla. La cruz es un lugar de maldición. Ojo, ¿la cruz es un lugar de qué? Maldición. Le voy a decir por qué, le voy a explicar, porque esto puede alguien malinterpretarlo. Escuche, la cruz era lo que para hoy en Estados Unidos es la silla eléctrica. Porque la cruz era un lugar donde colgaban los malhechores. Recuerdan que Cristo fue colgado en medio de dos ladrones. Porque eso no era un lugar de persinarse, no, señor. Eso era un lugar donde colgaban a los malhechores. Era un lugar de castigo. En la cruz solamente montaban a los violadores, a los ladrones, a todos los que cometían males. Los subían allá, que murieran ahí. Si llegaban a las 6 de la tarde y no habían muerto, le partían los pies con una maceta. ¡Pah! Y lo que hicieron con Cristo fue que a él no le partieron los pies, sino que le metieron la lanza en el costado, a ver si todavía estaba vivo. Pues con esa lanza en el costado, rompiéndole el corazón, si estaba vivo, se fue toda esperanza de vida. Pero lo que dice ahí que salió fue agua y sangre. Y ese es el significado. El agua significa la palabra, y la sangre es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Esa fue su obra en el Calvario. Por eso la última palabra que él dijo es: consumado es. Esa palabra viene del griego que es pepelestai, que quiere decir: ya todo está hecho. Yo no sé usted qué tenga que hacer para la salvación, porque ya todo lo hizo el Señor. Amén. Lo único que tiene que hacer es creer y recibir. Amén. Creer y recibir. Recibir y creer. Dele gloria a Dios. Entonces, la importancia del bautizo, que es en lo que quiero dejarle hoy esta inquietud a usted. Que cuando te bautizas, cuando sales del agua, debes creer que los cielos se abren para ti de ahí en adelante. Se abren los cielos. ¿Por qué? Porque ahora eres un hijo de Dios. Porque ahí es donde le dijo: este es mi hijo. ¿Por qué no lo dijo antes del bautizo? En público no lo dijo. Solamente después del bautizo fue que le dijo: este es mi hijo. Y es que eso me da a entender a mí que tú después del bautizo pasas a ser un hijo de Dios. ¿Entendiste? No lo estoy diciendo porque la Biblia lo dice así. Ahí me está dando a entender que él lo reconoce como hijo. Él era hijo antes,
pero no lo reconoció. Pero aquí lo está reconociendo como hijo en público. Que todo el mundo sepa que usted es mi hijo. Y en ese momento Jesús se va al desierto. Y la Biblia dice, Jesús lleno del poder. Lleno del poder, se va y se enfrenta con el diablo y lo vence. Porque es después de eso que usted va a vencer al diablo. Es después de eso que usted va a vencer al diablo. Porque la Biblia dice eso. Dice, resistir al diablo. Y dice, y él, es él el que va a huir, no usted. Pero eso es después del bautismo. Dios les bendiga a todos. Saludos. Opinen los que están en las redes. Sé que va a haber mucha gente que va a decir, no, usted está malinterpretando la Biblia. Tranquilo, ahí está abierto los comentarios. Comente, pero lea la Biblia. Póngase en pie, vamos a darle gracias a Dios. Saludos para todos en todos los lugares del mundo donde nos ven, nos oyen. Señor, te pido por ellos, bendice todas esas personas que visitan nuestro canal, bendícelos de gran manera. Queremos ser de bendición para ellos también, Señor, y permítenos llegar a más personas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.